Hola amigos, esta es la reflexión 103. A este video lo voy a denominar, comienzo con una pregunta. ¿Qué hacer? Diálogos con un contradictor. Este es el título del video. No sé si va a ser un solo video o va a ser un ciclo. ¿Por qué? Lo voy a explicar. En más de 100 videos, con reflexiones, he tratado de analizar mis investigaciones sobre el comportamiento humano, el cómo somos los Homo sapiens. Es decir, una observación de nosotros mismos como especie biológica, Homo sapiens, y para eso incursioné en varios campos científicos e incluso filosóficos y en mis propias observaciones. Ese fue el esquema de más de 100 reflexiones. Analizar cómo somos los Homo sapiens, nosotros. Hago una síntesis muy importante. El análisis lo hice sobre la base, como dije recién, de información, de datos, de investigaciones, de distintas ciencias y del campo filosófico. Y fundamentalmente mis propias observaciones. Sobre la base de esa información, de esos datos, mis observaciones me llevan a la reflexión. Es decir, hasta ahora, en más de 100 videos, analicé el cómo somos los Homo sapiens. Con esta pregunta, ¿qué hacer?, introduzco el tema. ¿El cómo somos se mantiene constante? ¿Se va a mantener constante? ¿O podemos hacer algo? Y aquí viene esta digresión. Algunas personas de orientación marxista me han objetado que mis reflexiones son similares a lo que se denomina darwinismo social. ¿Por qué? Porque hago hincapié en características básicas biológicas que inciden en el comportamiento humano. Decir que eso es darwinismo social es un error, porque en todos mis videos he especificado que el campo biológico, las ciencias biológicas, es un enfoque. Por eso el enfoque es desde la biología, donde saco características básicas del Homo sapiens que son, para mí, claras y evidentes. Pero también hago enfoques desde otros campos científicos, desde la psicología, desde la sociología, que es una ciencia más nueva, fin del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, desde la antropología, desde la paleoantropología, desde la etología y algo que yo denomino antropoetología, que sería el comportamiento específicamente del ser humano. Esa antropoetología configura el cómo somos los seres humanos. Hasta ahora indagué sobre el cómo somos. Si yo fuera un darwinista social, me conformaría con esos datos y diría que somos así y que no podemos cambiar. Como no soy darwinista social, el darwinismo en el campo científico biológico está aceptado. Es
Es claro y evidente que somos producto, los Homo sapiens, de una evolución biológica, lo cual plantea el darwinismo, que no somos una especie fija, sino que somos producto de una evolución. Bueno, eso no, científicamente ya no se puede debatir. El creacionismo y todas esas variantes, bueno, ya no tiene valor científico. Pero incide que los Homo sapiens creamos, inventamos la cultura, hacemos cosas, inventamos cosas y cambiamos la naturaleza en distintos campos, en lo tecnológico, en lo científico. Cambiamos la naturaleza a través de la cultura. La cultura es todo lo que hacemos, incluye el arte, la tecnología, las ciencias, las religiones, la filosofía, todo es cultura. Con la introducción de la cultura, antes del invento de la escritura y después, con el invento de la escritura, una ciencia importantísima que es la historia, a través del invento de la escritura, bueno, si cambiamos la naturaleza, no hace falta que especifique en qué cambiamos la naturaleza, desde cultivar la tierra, tener granjas, producir herramientas, hacer arte, bueno. Y actualmente, con la tecnología de avanzada, es evidente que cambiamos la naturaleza para bien y para mal. Para mal, por ejemplo, el cambio climático, que es muy importante, que lo analizo en muchos de mis videos. Eso es un daño que estamos haciendo a la naturaleza. Bueno, lo que quiero especificar bien es esto. Con la introducción de la cultura, ya no somos solamente biológicos. Y yo lo aclaro en muchísimo de mi video, en todos. Desde el enfoque sociológico somos producto de la cultura. Incluso la parte cultural en el comportamiento humano hoy en día, en los momentos actuales, es un 80 o 90%, incide en nuestro comportamiento en lo cultural. Y lo biológico, y lo innato, las características que nos vienen por el ADN, lo genético, es un porcentaje cada vez menor. A contrario sensu de los insectos, que prácticamente el 100% de su comportamiento es genético. Nosotros tenemos un 10% genético en el ADN. Tenemos la cultura, que es el 80-90% de nuestro comportamiento actualmente, y desde hace varios miles de años, es cultural. Es decir, la cultura incide en nuestro comportamiento. Por consiguiente, no lo explico más, yo no soy darwinista social, soy darwinista en el sentido científico-biológico, pero el ser humano tiene otras incidencias, no solo la biológica. Y en la cultura, que es enorme lo que incide la cultura en el comportamiento social. Aclarado este punto, vuelvo al qué hacer. Como existe la cultura, nos podemos plantear el qué hacer. Y si cambiamos a la naturaleza en muchos campos, podemos cambiarlo también en el campo social. Y aquí voy a introducir y hacer el diálogo con un contradictor. El contradictor me puede decir, y bueno, ¿por qué cambiar el campo social si así como estamos es lo mejor que se puede dar? Me puede decir el contradictor. Yo le contesto al contradictor, no, si somos seres sociales y cambiamos el hábitat, construimos viviendas, viviendas cada vez más confortables, cambiamos la naturaleza, dicho así en forma lisa y llana, podemos también cambiar nuestra organización. El contradictor me diría, pero ¿para qué vamos a cambiar si hasta ahora la civilización avanza, hemos avanzado, tenemos una civilización de progreso tecnológico, científico? Me dice el contradictor. Yo le contesto al contradictor, no, momento, el progreso es relativo, en algunos campos hemos progresado y en otros estamos igual. Por ejemplo, en el campo de la desigualdad social y económica, que estamos peor. A medida que avanzamos en esta organización social estamos peor.
El contradictor me diría, bueno, pero todo es cuestión de esfuerzo que haga cada persona para progresar. No, aquí viene, le contesto yo al contradictor, no, aquí viene lo social. Hay elementos sociales que impiden que las personas puedan desarrollarse. El contradictor me dice, no, cada uno puede hacer el esfuerzo, puede mejorar. ¿Cuántas personas han progresado económicamente, socialmente? Por ejemplo, en Perú acaba de jurar, como de darle la credencial al nuevo presidente, Pedro Castillo, que es un profesor, un maestro, y con su esfuerzo llegó a presidente. Me dice el contradictor. Entonces yo le contesto, bueno, no solo con su esfuerzo, sino también con su esfuerzo social, agrupándose con otros profesores, sus luchas sindicales, con otros compañeros, con un partido político, y todo eso permitió que pueda llegar a presidente. Bueno, el contradictor me dice, bueno, está bien, además del esfuerzo individual, incide la educación, estamos de acuerdo, me dice el contradictor, porque no tiene más remedio que aceptar que la educación, el lugar donde nace la persona, el esfuerzo de las personas que lo rodean, de sus colegas, de sus compañeros, los equipos que formen, hace a que esa persona pueda progresar económica, socialmente, educacionalmente, etc. Entonces, ahí el contradictor se calla un poco y me deja hablar a mí para que yo me explaye en esto. ¿Qué hacer? La organización social que hemos construido hasta ahora no da resultados en muchos campos. Por ejemplo, en la desigualdad. Y por ejemplo, en la libertad. La libertad de una persona indigente no es la misma que la libertad de una persona que tiene satisfechas sus necesidades básicas y que económicamente no tiene, no está acuciado por la necesidad de alimentarse, de vestirse, que tiene cubiertas esas necesidades, tiene más libertad que una persona indigente. Es decir, la libertad es muy relativa. Y la igualdad, bueno, hay una desigualdad tremenda. Entonces surge la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cambiar qué? Cambiar la organización social. ¿Cómo nos organizamos los Homo sapiens socialmente? Económicamente, jurídicamente, ¿cómo nos organizamos? ¿Podemos seguir con el sistema actual? Bueno, el sistema actual, en el sentido económico-social, es el capitalismo. Yo en otros videos señalo las trampas del capitalismo, las desigualdades enormes que produce el capitalismo, el daño que le produce al hábitat a través del cambio climático, etc. Entonces, si tomamos conciencia de que tenemos que hacer algo, cambiar la organización social, económica, jurídica, cambiarla. Bueno, ¿se hizo algo en la historia? ¿Aparecen hechos históricos que demuestren que hubo intentos? Sí, hubo muchos intentos de cambio de la organización social. Incluso antes del capitalismo industrial hubo intentos, la lucha del... por ejemplo, bueno, el hito importante en la historia que fue la Revolución Francesa de 1789, cambiar el sistema monárquico por el sistema republicano y enarbolar las banderas de libertad, igualdad y fraternidad. Banderas que hoy en día no han sido contempladas. Lo que dije hace un rato, la libertad del indigente no es la misma de la libertad del súper rico. La igualdad, bueno, cada vez es mayor. La fraternidad, o sea, la solidaridad, bueno, existe solidaridad en algunos Homo sapiens, en otros no, existe el egoísmo. Esas banderas, aunque parezca increíble, se mantienen vigentes.
la lucha por esas banderas. Luego de la Revolución Francesa de 1789 hubo otros intentos para cambiar la organización social. No solo introducir la república y eliminar en muchos países la monarquía, porque en otros países subsiste la monarquía, sino también cambios sociales y económicos. La Revolución Mexicana de 1910 hasta 1920, que quiso introducir sobre todo la reforma agraria, el reparto de las tierras entre los campesinos. La Revolución Rusa de 1917, que fue una revolución mucho más profunda, no solo reforma agraria, sino reforma industrial. La propiedad privada de los medios de producción pasó a ser colectiva. La Revolución Cubana de 1959, que tomó una línea socialista, se intenta introducir el socialismo. Bueno, hubo mucha, la Revolución China, la gran transformación que empezó con Mao Zedong en la revolución, en la larga marcha de Mao Zedong para conseguir el poder en todo por lo menos la parte continental de China, bueno, toda la evolución de la revolución cultural china y luego la actual China, que es una combinación de socialismo en lo político y capitalismo en lo económico, pero controlado, el capitalismo de Estado, controlado por el Estado. Bueno, una mezcla, una fusión. Bueno, es un intento que va en evolución. Lo que yo quiero plantear con el qué hacer es en un sentido general, en el planeta. ¿Seguimos así o cambiamos? Bueno, yo planteo que hay que cambiar. Y acá vuelve a saltar el contradictor. Y me dice, bueno, pero se está cambiando solo, porque si China por un lado tiene un sistema mixto, por decirlo de alguna manera, entre el socialismo y capitalismo, un sistema mixto de control del Estado sobre las empresas, bueno. Y Rusia actualmente, la Federación Rusa actualmente es un sistema capitalista, me dice el contradictor. Entonces yo le digo, un momento, y le contesto al contradictor, no es tan así. Voy a poner un claro ejemplo de la realidad, para los argentinos lo van a comprender. En el sentido común de las personas, en la forma de pensar de las personas, aquí en la Argentina se da esta paradoja, lo cual demuestra que hay que hacer algo y cambiar. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen y piensan, y en su sentido común está la idea de que la actual Federación Rusa sigue siendo la ex Unión Soviética. No saben que hubo un cambio ahí. En 1991 hubo un cambio y concluyó el capitalismo de Estado en que había terminado la Unión Soviética, desde mi opinión, se transformó en un país capitalista donde hay desarrollo de la propiedad privada de los medios de producción. Se volvió a un capitalismo. Eso en la Federación Rusa. En China, lo que dije recién, es un sistema más bien mixto. Bueno, pero mucha gente aquí en la Argentina está persuadida que en Rusia sigue existiendo todavía el comunismo. ¿Cómo compruebo esto? Bueno, es muy simple. Y con esto voy a redondear este video porque veo que va para largo. Voy a hacerlo un poco más corto, no lo voy a desarrollar todo y me va a quedar para otros videos, otras partes. Quiero redondearlo con este ejemplo. Aquí deja de hablar el contradictor y digo yo lo que pasa en la realidad en la República Argentina en este momento. Hay un conjunto de personas, vamos a calcular que puede ser un 30%, que tienen en su modo de pensar y en su sentido común
la idea de que la Federación Rusa sigue siendo un país comunista, encima dicen comunista, ni siquiera ven la diferencia entre Unión Soviética y capitalismo de Estado. Bueno, dejemos de lado eso, pero siguen pensando que existe todavía la Unión Soviética y se niegan ese 30% de forma sistemática a cosas como por ejemplo la vacuna COVID, la vacuna contra el COVID, o sea, contra el coronavirus, la vacuna rusa, el Sputnik V, que es una vacuna muy eficiente. El gobierno argentino tiene contratos con el Instituto Gamaleya, que es el que produce la vacuna Sputnik V, y este es porcentaje de la población. Todo lo que hace el gobierno argentino, que es un gobierno de centro-izquierda, un gobierno tibio, que hace algunas cosas tibias de centro-izquierda, esta oposición, ese 30%, que eran los que gobernaban antes de este actual gobierno. Este actual gobierno tiene un año y medio de ejercicio del gobierno. Antes había un gobierno de derecha, el gobierno de Macri de derecha. Ese gobierno ahora, ese frente de derecha, es oposición. Y la estrategia de esta oposición actual es oponerse a todo lo que haga el gobierno actual de una tibia centroizquierda. Todo lo que haga está mal. Utilizan la frase, que yo digo mucho en mis videos, no sé de qué se trata, pero me opongo. Todo lo que hace este gobierno de centroizquierda, el actual, está mal. Cuando hizo el arreglo por la vacuna contra el coronavirus del Sputnik V, que se fabrica en la Federación Rusa, ellos dicen, no, es una vacuna comunista. Comunista. La Federación Rusa ya no es comunista. Bueno, pero dicen la vacuna comunista. Así, lo han dicho. Incluso, yo lo comento en otros videos, una política destacada de ese 30% de derecha, le inició juicio al presidente por tratar de hacer contratos por esa vacuna, diciendo que era venenosa esa vacuna. Le inició juicio por veneno, que el presidente era genocida, que iba a matar a la población con esa vacuna que era veneno. Un disparate. Esa vacuna, ni ninguna vacuna es veneno. Todas, en mayor o menor grado, han sido estudiadas y confirmadas que actúan y producen anticuerpos. Bueno, esta gente, no sé de qué se trata, pero me opongo. El gobierno hizo contratos por la Sputnik V, saltó una muy destacada dirigente, y lo comento en otros videos, le inició juicio al presidente por traer veneno y matar a la población con ese veneno por traer esa vacuna. Inició un juicio, bueno, duró el fiscal, investigó y bueno, desechó el juicio porque es un disparate. Pero así como al principio decían que la vacuna era veneno, a medida que el gobierno está trayendo muchas vacunas, mucha cantidad de vacunas, esa oposición decía, no, trae pocas vacunas. Primero que era veneno, después trae pocas vacunas. Cuando empezó a traer más vacunas y a hacer más contratos con distintas productoras de vacunas, distintas farmacéuticas, empezó a decir que traía pocas. Cuando empezó a traer más, esa oposición también dijo que no traía vacunas solamente de Rusia, que no traía de... Bueno, cualquier cosa que haga, en síntesis, porque esto el argentino lo va a entender, y el que no es argentino que investigue un poco. En estos momentos en la República Argentina existe una oposición de derecha que todo lo que haga el gobierno está mal, todo, cualquier cosa que haga. Aunque sean medidas positivas que beneficien a la población, pero está mal, todo está mal. Y es un 30%, mucha gente coincide con esos postulados. Incluso el odio, generan el odio, son odiantes seriales, porque odian, por ejemplo, a la actual vicepresidenta. Yo lo comento en otros videos. Bueno, concretamente, ¿qué hacer? Vuelvo al qué hacer. ¿Cómo cambiamos
una organización social. ¿Y qué hacemos con la gente obcecada, tosudos, que todo lo que haga un gobierno que no está de acuerdo con sus postulados está mal? Todo lo que haga. Aunque haga cosas buenas que beneficien a la población, está mal, todo está mal. Incluso, no solo que dicen que está mal, sino que dicen mentiras, porque dicen una cosa y a la semana dicen otra completamente distinta. Mienten, mienten. Y la gente, ese 30%, lo sigue. Y van también cambiando de opinión de acuerdo a los balanceos en la opinión de esta. Y dicen disparates, porque hacen pronósticos económicos con disparates, tratan de producir un ambiente en la población no solo de odio, sino también a través de noticias falsas, de mentiras, de falacias, producir intranquilidad, incertidumbre. En una provincia de la República Argentina han creado con el argumento antivacunas, porque son antivacunas, y mucha parte de la población de esa provincia no quiere vacunarse porque siguen a esta línea corriente de opinión. Entonces, en el qué hacer, la pregunta que surge es qué hacer con estas personas obcecadas, tosudas, que se oponen a todo, que tienen ideas autoritarias, porque son autoritarios, son de extrema derecha. Yo diría que en términos tácticos son fascistas. Si por ello fuera, había que introducir una organización política fascista, nazi, y hacer lo que ellos digan. Todo lo que hagan otros, se oponen, uno los escucha, bueno, yo a veces tengo la paciencia de escucharlos, lo que dicen, bueno. El que es argentino me va a entender, y el que no, el que lo escucha y ve este video de otros países, que investigue un poco. Porque en casi todos los países pasa algo parecido. Pongo otro ejemplo, en España, el partido Vox, que es de extrema derecha, y el Partido Popular, que es de derecha, también hacen algo parecido, se oponen a todo lo que hace el actual gobierno central de España. Se oponen a todo está mal, tienen discusiones. En Inglaterra pasa algo parecido, en casi todos los países pasa algo, se generan oposiciones que son extremas, o sea, oposiciones, y se está generando un ambiente medio parecido a lo que históricamente vimos en la década de 1920 al 30, donde se fueron organizando los fascismos y en Alemania el nazismo. Es muy similar, ¿eh? Hay muchos factores similares, psicológicos. Se engaña a la población con la mentira, lo que decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que decía mentir, 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 tanto se miente que a la larga esa mentira se transforma en verdad, la gente se la cree. Bueno, todo lo que dice Goebbels en sus... Yo lo comento en otros videos, estudié un poco de historia, el ECARO, que eran más de 10 presupuestos de Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Cómo influir en la población. Hoy en día con los medios tecnológicos se influye en la población a través de videos, de la radio, la televisión y los medios de desinformación, como llamo yo, con noticias falsas, con mentiras. Y parte de la población que no hace análisis crítico, no tiene un pensamiento crítico, se lo cree y lo sigue a pie juntillas a estos referentes. Entonces la pregunta del qué hacer que yo planteo, el contradictor me diría, bueno, pero ¿qué hacemos con esa parte de la población que se niega sistemáticamente a todo lo que sea, que tenga que produzca algún beneficio a la gente más desposeída, que busque la igualdad? ¿Qué hacer con esas personas, con ese núcleo duro de derecha? ¿Qué hacer? Me dice el contradictor, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Entonces yo le contesto, no, la pena de muerte no, es una aberración, yo no estoy de acuerdo personalmente, por eso el qué hacer es mi opinión. ¿Qué haría yo? Son mis propuestas. Y como yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, no me gusta, considero que es una injusticia, bueno, no. Entonces, ¿qué hacemos con ese 30%? Vamos a decir que son de extrema derecha, por decirlo en forma suave. Bueno, yo tengo
formas, que lo he insinuado en muchos de mis videos anteriores, qué hacer con esas personas. El resto, aparentemente, es más, utiliza el pensamiento analítico crítico y entonces es más refractario a las mentiras, a las falacias y a las noticias falsas. Entonces, aquí introduzco, por eso voy a seguir con otro video, esto va para largo. ¿Qué hacer? ¿Qué opino yo que habría que hacer? Teniendo en cuenta que aparentemente han fracasado todo lo que se hizo hasta ahora de cambios en la organización social. La Unión Soviética se volvió en gran medida al capitalismo, en China se volvió a una mezcla de capitalismo y socialismo, en Cuba más o menos lo mismo, en otros países es una especie de socialismo con propiedad privada, incluso en medios de producción, en fábricas, un socialismo parcial. Bueno, todos estos experimentos hasta ahora no dan resultados, porque el planeta se sigue autodestruyendo, cada vez hay más super ricos, cada vez hay más super pobres, cada vez hay más desigualdad, bueno, todo lo que digo en anteriores videos. Entonces, el qué hacer es muy complejo. Ya puse el ejemplo acá de la República Argentina, que hay un porcentaje de la población, en casi todos los países del mundo pasa algo parecido. Si no, en Estados Unidos, fijémonos lo que pasó con Trump, incluso que se negaba a aceptar el resultado electoral y bueno, quería hacer un golpe y decía que había fraude. Bueno, cuando invadieron las huestes de Trump, invadieron el Capitolio, o sea, el Palacio Legislativo, y querían impedir que se nombrara oficialmente a Biden presidente. Bueno, todo eso ya es sabido, ¿no? En todos los países del mundo hay problemas con esa derecha dura, durísima, muy parecida. Estoy tirando un cabo suelto. Me huele a condiciones parecidas a la década de 1920-1930. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué está esa derecha, ese 30% en Estados Unidos es más? Y en otros países puede ser más, tan dura y tan de derecha y tan cáustica. ¿Qué hacer? El marxismo hablaba, Marx, Lenin, Trotsky, la dictadura del proletariado, que el proletariado al tomar el poder iba a ser una dictadura y que iba a eliminar las clases, la lucha de clases iba a terminar y que iba a eliminar las clases. Bueno, aparentemente un experimento que no dio resultado. Entonces hay que pensar en otra cosa. Tenemos que pensar en otra organización social. La dictadura del proletariado. ¿Y qué hacemos con ese 30-40%? En algunos países puede ser más, menos. Recalcitrantes de extrema derecha. ¿Qué hacer con estas personas? Eliminarlas, no. La dictadura del proletariado significa en alguna medida que no tengan poder económico, pero siguen pensando de manera así cáustica, de derecha. El pensamiento, por más igualdad económica y social que se produzca a través de la dictadura del proletariado, van a seguir pensando así. ¿Y por qué siguen pensando así? Bueno, ahí que incide los análisis que yo hago de cómo somos los seres humanos en mi enfoque biológico. Hay que cambiar también muchas cosas a través de la psicología, a través de la sociología, a través de la antropología, a través del cambio cultural, un cambio cultural. Y no a través del poder, sino cultural, de abajo hacia arriba, no desde el poder. Por ahí voy dando atisbo, cabo suelto, como me gusta decir a mí, de mis planteamientos del qué hacer, mis propuestas del qué hacer. Cambio cultural. Lo insinúo y lo digo expresamente en muchos de mis videos anteriores que hay que hacer un cambio cultural. Incluso empecé a comentar cómo el cambio cultural. Pero que hay que hacer un cambio cultural no cabe duda. El sistema capitalista es un desastre. Del capitalismo industrial pasamos al capitalismo financiero. Las desigualdades son tremendas. Es tremenda las desigualdades. Es algo
que el que no ve las desigualdades sociales y económicas que hay en todas las sociedades, en todo el planeta, es porque no quiere verlas. Bueno, estamos en ese 30%, que digo yo, en algunos países más, de extrema derecha que no les importa. Muchos han dicho, con el tema este de la pandemia, y bueno, hay que producir la inmunidad de rebaño, no hay que hacer nada, que se enferme el que es débil, el que no tiene... Ahí sí que hay darwinismo social. El débil, el que no es apto, el que no tiene inmunidad porque se alimenta mal, porque es pobre, porque es indigente, se alimenta mal, no tiene inmunidad, entonces bueno, se infecta y bueno, y se muere. Que se muere el que se tenga que morir. Eso decían muchos líderes políticos. Que se muere el que se tenga que morir porque es débil. Eso es darwinismo social. Ahí está. El darwinismo social lo hace la derecha. La derecha hace el darwinismo social. Porque aplica elementos de supervivencia del más apto cuando esa supervivencia del más apto en un estado natural donde todos son más o menos iguales, la horda primitiva, el homínido primitivo eran todos más o menos iguales, privaba al más fuerte, tampoco era el más apto, era el más fuerte. O sea que ya había atisbos de desigualdad, el más fuerte. Bueno, ¿y qué hacemos con la persona? Entonces lo que hay que hacer en una nueva organización social, que no haya indigentes, que todas las personas se alimenten bien, que tengan anticuerpos naturales, y si hay vacunas, porque hay una pandemia, que todos la puedan tener, las vacunas. Es decir, la organización social debe buscar la libertad, la igualdad y la solidaridad. Por eso, los grandes postulados de la Revolución Francesa hay que llevarlos a la práctica. Entonces me inspiro yo en eso y en muchos elementos del marxismo, en muchos estudios, investigaciones de Marx que son importantes, cómo analizó la formación del capital, por ejemplo, el tema de la plusvalía, que lo señalo en otros videos, hay que rescatar. ¿Por qué? Porque yo rescato, yo no desecho algo, incluso rescato cosas del capitalismo, incluso cosas que es difícil, ¿no? De la extrema derecha, rescatar algo de la extrema derecha es difícil. Pero en otros videos voy a decir algo que se le puede rescatar, hasta del fascismo y del nazismo. Es muy difícil, pero, por ejemplo, se me ocurre ahora del nazismo, la idea de la disciplina, la organización, pero la disciplina en medio porque está medio contra la libertad. Bueno, es muy difícil rescatarle cosas, pues tiene tantas cosas negativas que... Bueno, amigos, no quiero extenderme más. Esto va para otro ciclo, me parece, del qué hacer. Y en mi diálogo con el contradictor, que en los últimos minutos está callado el contradictor, pero va a aparecer. ¿Por qué? Porque ese contradictor tiene muchos argumentos para no hacer cambio en la organización social, para que siga la evolución que sigue, que no se haga nada. Porque ese contradictor tiene mucho de darwinismo social, veo. ¿Qué es lo que tiene la extrema derecha? Veo. No, la cultura nos da el raciocinio, la posibilidad de la libertad, de inventar cosas, de crear cosas. Eso lo da la cultura. Tenemos que luchar contra muchas de nuestras características básicas biológicas que son negativas. Por ejemplo, la agresividad, morigerar la agresividad, la crueldad, la codicia. ¿Cómo lo hacemos? A través de la cultura. Por eso que mi planteo es el cambio cultural. Entonces yo lo denomino a mí qué hacer, cambio cultural. Otro lo pueden llamar revolución. Yo prefiero llamarlo cambio cultural, porque la revolución tiene una connotación de violencia. La historia nos demuestra que los cambios profundos se hicieron a través de la violencia. Casi todas las revoluciones tuvieron violencia. Y yo quiero no llevar a la práctica esa violencia. Entonces, cambio cultural. Y cambiar algunas características básicas que tenemos. Que se pueden cambiar. Que se pueden cambiar. Por supuesto que se pueden cambiar. A través de la cultura. Y aquí viene un elemento básico. Utilizar
las herramientas que nos da la tecnología y producir un cambio cultural de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, que las personas tengan un sentido común ético. Y con eso ya empezamos a producir un quehacer distinto y darnos cuenta que tiene que haber un cambio. Si no somos conscientes de la desigualdad que existe y que hay que cambiarla, no se puede seguir con la desigualdad, porque eso no es ético. Bueno, amigos, en otros videos voy a seguir con el qué hacer y mis diálogos con el contradictor, porque el contradictor va a aparecer con mucha fuerza. El contradictor tiene muchos elementos para contradecirme al qué hacer de mi cambio cultural. Tiene muchos elementos. Digo un atisbo, y lo dejo en suspenso, y ahora sí voy a terminar con el video. El atisbo es este, que hasta ahora, a lo largo de la historia y la prehistoria, no hubo un real cambio cultural. Profundo, que elimine las desigualdades y que introduzca la libertad y la solidaridad. La desigualdad, el tema de la desigualdad es tremendo. Todas las organizaciones sociales producen desigualdad. Incluso, aquí viene el contradictor. El contradictor me puede decir, bueno, pero en la famosa Unión Soviética había, aclaro que era capitalismo de Estado, pero el contradictor dice que eso era comunismo. Entonces había desigualdad. ¿Por qué? Porque los jerarcas, los que tenían el mando de los organismos burocráticos, tenían todos los elementos y usufructuaban. Sí, se produjo corrupción. La corrupción de los jerarcas burócratas, porque era capitalismo de Estado. Pero el contradictor me dice, bueno, pero ahí la codicia, que vos decís, me dice a mí el contradictor, que yo digo que la codicia del ser humano sobre los bienes y sobre las personas es una característica básica. Y bueno, ahí en la Unión Soviética no se pudo eliminar la codicia porque existían los burócratas. Sí, había burócratas, por supuesto, y había corrupción. Y eso fue uno de los motivos por el cual se derrumbó esa construcción. Ese capitalismo de Estado se derrumbó en gran medida por la corrupción. O sea que aquí mi contradictor tiene razón. Le doy la razón a mi contradictor. Y ese tema es muy importante. En el qué hacer de una nueva organización, cómo eliminamos la corrupción. Tema para otros videos. Bueno, amigos, me despido hasta la próxima. Chau.